¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción, como siempre tratando de mostrar, difundir la diversidad productiva de nuestra provincia de Entre Ríos. Y hoy, por supuesto, vamos a recorrer la campaña agrícola, conoceremos sobre las enfermedades en los principales cultivos, en la tradicional agricultura que se realiza en nuestra región. También abordaremos lo que ha sido la campaña arrocera y las mejores prácticas de manejo para lograr que este cultivo sea sustentable en el tiempo. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, nos vamos hasta el departamento Diamante. Allí estuvimos conociendo una nueva fertilizadora de arrastre. Charlamos con el referente comercial de la empresa, Álvaro Deraco. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Bueno, Verion es una empresa dedicada a la polihidráulica desde hace 30 años, que en el devenir del tiempo incorpora la agricultura de precisión y la fabricación de maquinaria agrícola, que es lo que venimos a presentar en esta oportunidad. Una fertilizadora de banda de doble plato, de acero inoxidable, con la capacidad de controlar la dosis a través de nuestro monitor, que es Vicon 7, que es un monitor para todas las tareas. Los manejos nutricionales, ya sea tanto para suelo o para cultivos en general, en los últimos 20 años han cambiado muchísimos y eso han llevado a que vayan mucho más de la mano con una agricultura de precisión, ¿no? Sí, recién veíamos en una presentación que compartimos con la gente de Langoni Maquinarias acá de Diamante, algunas gráficas respecto a unos estudios, ¿no? Que no son propios, pero que son muy interesantes respecto de el uso del fertilizante a través de las décadas, y llegamos de 800.000 toneladas de aplicación de urea, puntualmente de fertilizantes perlados sólidos, en el año 94 a 3.2 millones en la actualidad. Entonces hay un crecimiento del 300% en la utilización de fertilizante, hecho que responde obviamente a la saturación del suelo, digamos, producto de la siembra directa y la cantidad de cosechas y de siembra que tiene arriba y que necesita nutrirse nuevamente de alguna forma. Una de las alternativas es con la aplicación controlada de este tipo de fertilizantes, ya sean de tipo orgánico, como la cama de pollo, que lo podemos aplicar también, o con un sintético de laboratorio de cualquier tipo, líquido o sólido. Bueno, y una herramienta que garantiza esa precisión de aplicación es esta que tenemos de fondo, que hoy acaban de presentar. Hablando en líneas generales, ¿cuál es su denominación y sus características, si se quiere? Bueno, en este caso nos acompaña una fertilizadora de la serie GRIP de la firma Verion. La particularidad nuestra por ahí, o el sello de la marca, es a través de la incorporación de tecnología. Nos orientamos a máquinas con un potencial tecnológico elevado, a su vez con un costo bastante accesible, digamos, para la tecnología aplicada. Cuenta con un circuito hidráulico independiente, es decir, proveniendo nosotros de esto que hablamos de la hidráulica, hemos podido lograr que un tractor, un Deus A85, pueda tirar esta máquina. Es decir, tenemos un requerimiento muy bajo siempre que tenga un toma de fuerza que nos procure 540 vueltas a través de un multiplicador y una bomba, un tanque, un radiador, un cooler y 2 bloques de válvula. Podemos controlar electrohidráulicamente todos los movimientos de la máquina, desde el ancho de la labor hasta la cantidad de kilos por hectárea, desde nuestro propio monitor también. Entonces es una máquina que sus características principales serían ser de acero inoxidable, es decir, aporta mayor duración, trae un circuito hidráulico independiente y además incorpora un monitor de agricultura de precisión que es propio desde la marca Verion, no tenemos que pedírselo a nadie de afuera, y que nos permite controlar toda la actividad de la máquina y además generar un registro de lo que se hizo. Es decir, una vez que terminamos de trabajar también podemos extraer esa información y visualizarla en una PC de escritorio, o a su vez también ese software que se llama Agromapas, que es propio de la firma Verion, nos puede servir como conversor de formatos de otros trabajos que se hayan realizado en otro momento, o para poder convertir las recetas de los agrónomos de esos mapas de prescripción, de dosis variable, para que podamos leerlo en nuestro monitor. Adaptabilidad quizás sea la mayor de las aptitudes que puede tener un equipo como este, porque se adapta a cualquier tipo de cultivo y a cualquier tipo de fertilizante. Sí, correcto. Nosotros con la fertilizadora, a lo largo del desarrollo del mercado interno, hemos podido asistir a diferentes cultivos en diferentes regiones. Se ha aplicado en regiones de San Luis, de Córdoba, dolomita, es decir, conductores derivados del silicio, yeso agrícola para corregir el pH, digamos, la acidez del suelo. Es decir, se puede adaptar
a lo que necesite el lote en la región del país que fuere, ¿no? que lo requieran, que lo pidan. ¿Cuál es el posicionamiento que ha logrado un implemento como este con respecto a la competencia dentro del mercado interno? El productor busca una máquina con alto nivel de tecnificación, incluso si es un contratista, para montar en un mosquito también vienen versiones, digamos, en autopropulsados y demás. Es la máquina indicada, es decir, el diferencial en la compra se amortiza rápidamente, es decir, primero porque es muy accesible en precio y segundo porque la cantidad de prestaciones que nos da, es elevada, entonces nos hace que se amortice rápidamente la máquina. De abrir las zonas, como en este caso en Entre Ríos, empezar humildemente, ¿no? De a poquito, haciéndolo con criterio y de conciencia, no tratando de copar un mercado de una forma descontrolada, sino pasito a pasito, trabajando con la gente que la va conociendo y que la puede usar y que a partir de ahí generar nuestra referencia para tener ese dato de excelencia, digamos, en el mercado, que es lo que buscamos. Nosotros vendemos tecnología y soluciones tecnológicas para optimizar los rendimientos. Ese es nuestro posicionamiento. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque hablamos de arroz y también de maíz. En el cultivo del arroz se vienen realizando distintos ensayos para hacer una rotación inteligente con cultivos de cobertura. Estuvimos charlando con el ingeniero Héctor Rodríguez, integrante del Programa de Desarrollo de Arroz del INTA de Concepción del Uruguay. El comienzo de estos ensayos fue tratar de generar una rotación que permita mantener los niveles de fertilidad, pensando en hacer un sistema productivo más sustentable en el tiempo. Entonces, una alternativa a una rotación que es sustentable, que es con la inclusión de praderas, planteos mixtos, donde después del periodo de praderas pasa al cultivo de arroz o algún cultivo agrícola, implementamos la utilización de los cultivos de cobertura, dado que ese sistema mixto se ha perdido. Entonces es difícil que el productor que se dedica a agricultura cuente también haga la actividad ganadera y que realice las pasturas. Entonces, por eso una alternativa es intensificar esa agricultura con la utilización de los cultivos de cobertura, que nos estarían aportando varios beneficios, ¿no? Por eso también se los denomina cultivos de servicio, donde estaría el aporte de materia orgánica o el mantenimiento de los niveles de materia orgánica, que es lo que hemos venido evaluando después de estos 4 años, las coberturas de tréboles, ¿no? Donde acá se evalúan en esta rotación vicia, trébol persa y trébol alejandrino, donde los tréboles han permitido mantener los niveles de materia orgánica y también contribuyen a la supresión del banco de malezas, ¿no? Donde en la etapa invernal reducen la biomasa que generan esas malezas, y en el momento de implantación del cultivo también reducen la emergencia de esas malezas, donde esas andan en un 30 o un 40% de las que se observan en el tratamiento barbecho sin cobertura. En el caso particular del arroz, que en esta situación tenemos que buscar coberturas que se adapten a las condiciones de encharcamiento, donde en el caso de la vicia sería una cobertura para nuestra situación, donde no logra superar los 400 kilos de biomasa de materia seca. En cambio, los tréboles, tanto el persa como el alejandrino, logran producciones de 3.000 kilos de materia seca. Además, esas producciones por encima de los 3.000 kilos de materia seca también nos hacen un gran aporte de nitrógeno, donde ese aporte adicional de nitrógeno se traduce en un mayor rendimiento, ¿no? Porque ese nitrógeno es absorbido por el cultivo de arroz. Y en los últimos 4 años hemos observado que cada tonelada de materia seca producida por la cobertura nos está aportando unos 6 a 8 kilos de nitrógeno, que eso representa un incremento en el rendimiento del orden de los 600 a 800 kilos. En este ensayo en particular, ¿cuántas rotaciones se ensayaron? Acá se ensayan 5 rotaciones, donde va desde la rotación tradicional de arroz pradera, de una pradera de corta duración de 2 años y pasa a arroz. Después otra rotación que es con una mayor secuencia o participación del arroz, que es arroz soja, una secuencia corta, y otra que es arroz soja, o sea, que es a la que
genera un mayor deterioro de la calidad del suelo, ¿no? Debido a la mayor participación del cultivo de arroz, pero con la inclusión de los cultivos de cobertura estamos minimizando esos efectos negativos de esa mayor participación. En cuanto al manejo agronómico, ¿sobre qué se hizo hincapié? Bueno, en particular del manejo o la inclusión de las coberturas, lo que buscamos es que sean coberturas de bajo costo. Entonces, esto, porque si sumamos un mayor costo, es difícil que el productor la pueda adoptar. Entonces, las coberturas se siembran al voleo, con densidades, en el caso del trébol alejandrino, de 20 kilos por hectárea, sin el control de las malezas al momento de la implantación, o sea que estas coberturas logran competir bien con las malezas que están presentes al momento de su siembra, y que incluso este año hubo un mayor crecimiento o nacimiento de malezas, donde las coberturas estuvieron compitiendo con 300 plantas por metro cuadrado de maleza, y sin embargo lograron crecer y suprimir esas malezas. Y bueno, después habitualmente lo sembramos a fines de abril o primeros días de mayo, y se suprimen a mediados de septiembre las coberturas. Este año indudablemente la fecha de siembra se adelantó un poco con respecto a años anteriores. Sí, por suerte pudimos adelantarlo, porque la idea es que una vez cosechado el cultivo, realizar la siembra inmediatamente para poder darle un mayor periodo de crecimiento a la cobertura y acumular más biomasa y poder lograr un mayor aporte de nitrógeno y una mayor supresión de la maleza. En cuanto a este ensayo en particular, ¿cuál fue el control químico realizado? Bueno, acá el manejo básicamente es el barbecho, se realizó en agosto con aplicación de glifosato y 2,4-D para controlar las gramíneas presentes y también hoja ancha, y también se aplicó en el barbecho cletodin por la presencia de regras resistente. A medida que cada año que va pasando vamos intensificando la presión de las malezas y vamos teniendo, cada rotación se va diferenciando y empiezan a haber problemas de aparición de regras resistentes, también al igual que los capines, que también tenemos capines resistentes, y también la aparición de yuyo colorado, rama negra, o sea que son malezas que también cuenta el productor a nivel de lote, debido a que hace 5 años que venimos realizando una secuencia intensiva de arroz, ¿no? ¿Cuál fue la cobertura que ha logrado mejor comportamiento en lo que acá podemos ver? Bueno, la mejor cobertura ha sido el trébol alejandrino, porque ha sido constante en estos 4 años de evaluación, siempre ha superado los 3.000 kilos de materia seca producida, y tiene la facilidad, se quiere, de que es una semilla que el productor puede obtener su propia semilla, un inoculante que es de fácil acceso, como el inoculante que se utiliza tanto para trébol rojo como para trébol blanco, que se puede conseguir en cualquier agropecuaria, a diferencia de los otros cultivos, que tanto la vicia como el trébol persa, que ya son inoculantes más específicos donde hay una menor disponibilidad. Y ahora nos vamos a Pergamino. Estuvimos recorriendo el campo del semillero de la Asociación de Cooperativas Argentinas y allí charlamos con el ingeniero Fernando Mosek acerca del cultivo por ambiente, en este caso maíz. El ambiente, digamos, hablando de lo que es agricultura, más puntualmente el cultivo de maíz, un conjunto de factores que te terminan dando la potencialidad que tiene ese lote. Hay que tener en claro que los lotes, digamos, pueden tener mucha variación dentro del mismo lote, con lo cual, digamos, la potencialidad podemos variar. Si uno la pone en número, podemos tener en un mismo campo lugares donde el maíz te va a rendir 12.000 kilos y lugares donde, por ejemplo, te puede rendir 10, 8 o 5. Entonces, en función de eso, y está muy bueno, digamos, todo lo que vienen explicando los guías, cómo utilizar acá mi campo para detectar de forma sencilla y simple esa variabilidad. El siguiente paso que viene es lo que mostramos acá en la estación, que es, bueno, una vez que yo tengo determinada esa variabilidad, ¿qué híbrido voy a utilizar? Pero más allá de qué híbrido, lo importante es cómo lo voy a utilizar. El cómo significa qué fecha de siembra es la mejor, con qué densidad, que eso, digamos, es un poco lo que estamos viendo acá y donde hay mucha respuesta o hay mucha variación también, y también lo que es la fertilización.
Si nos posicionamos puntualmente en la provincia de Entre Ríos, de las cuales somos oriundos, ¿cuáles serían los híbridos recomendados, por ejemplo, para ambientes de baja, de media y de alta productividad? Bien, bien. Mirá, de la paleta de acá tenemos la suerte de que son híbridos que están adaptados a todas las regiones del país. Puntualmente por ahí alguno podemos por ciclo no posicionarlo para una tardía, pero en caso de Entre Ríos te diría que toda la paleta entra muy bien, tanto en temprano como en tardío. Y para lo que es ambiente también. Lo que sí es lo que hacemos foco acá, o sea, yo puedo tener el híbrido de mayor potencial, que es por ejemplo 476, que es una novedad que tenemos, acá con 88.000 plantas, pero lo puedo mandar perfectamente a un ambiente de 7.000 kilos, obviamente con una densidad apropiada y acorde para ese ambiente. Ese mismo concepto lo podemos replicar para todos los híbridos. 470 quizás fue un caballito de batalla, digamos, que se adaptó a muchas regiones y donde Entre Ríos no fue la excepción. Hoy si tuviéramos que hablar de un sucesor, ¿qué podríamos comentar? Y es difícil, porque 470, como decís vos, es el híbrido más antiguo que tenemos, pero hoy sigue realmente ganando mercado. En el caso de Entre Ríos, digamos, lo tenemos bien posicionados para siembras tempranas, no para siembras tardías, pero bueno, hay otra gama de productos que viene empujando atrás, 481, 484, 473, 476, o sea, tenemos por suerte un abanico muy interesante como para poder cubrir y abastecer todas las situaciones de distintos ambientes. ¿Qué eventos biotecnológicos acompañan a híbridos como por ejemplo a 476? Bueno, el 476 lo tenemos acá en la muestra en dos versiones, BT triple, que es la que viene acompañando un poco toda la paleta de híbridos, y a partir de esta campaña que viene, 22-23, ya vamos a tener sobre 476 y sobre 473 el nuevo evento que es Trecepta, el cual básicamente lo que mejora es el comportamiento frente a insectos, sobre todo frente a Spodoptera y frente a Isoca de la espiga, y manteniendo obviamente el excelente control que tenemos sobre Diatraea. Y a su vez vamos a tener como novedad otro material que está en proceso de inscripción, que es un Biptera 3, el cual tiene el mismo comportamiento frente a insectos que el Trecepta y le agrega resistencia a glufosinato de amonio. Esta campaña no ha sido una campaña fácil en cuanto al clima, se refiere para un cultivo como el maíz. Tranqueras adentro de los establecimientos de los productores, ¿cuál ha sido el comportamiento de estos materiales? No, muy bueno. La verdad que es una campaña complicada porque hay un sinnúmero de situaciones que se vienen dando, pero lo que estamos viendo es que toda la paleta, todos los híbridos, a cada una de las situaciones está respondiendo de manera muy buena y eso la verdad que es un elogio para todos nuestros híbridos. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa y en el tramo final conocemos sobre plagas en maíz y en soja. Estuvimos en un lote demostrativo a poquitos kilómetros de la aldea María Luisa, en el departamento Paraná. Allí charlamos con la reconocida fitopatóloga Margarita Sillón acerca de las principales plagas, enfermedades que han aparecido tanto en cultivos de soja como en el maíz. Sí, hoy empezamos justamente esta reunión de campo hablando del diagnóstico. Lo más importante es saber primero lo que hay en el lote. Y en función de eso, si ese patógeno está en el rastrojo, si ese patógeno es una bacteria, que entonces no habría que aplicar un fungicida. Es decir, apuntarle a un muy buen diagnóstico y saber cuantificarlo, ¿no? Dentro del lote, cuánto hay de enfermedad más allá de qué enfermedad hay. Y dentro de esos patógenos hay dos grandes grupos que vale la pena hacer hincapié. En soja hay dos grandes grupos de enfermedades que son por un lado las vasculares y por el otro lado las foliares, y son dos grandes grupos desde el punto de vista de las características de los patógenos, pero sobre todo del manejo, porque lo más importante es que todo lo que son enfermedades vasculares a lo largo del verano podemos registrarlo, podemos ver qué variedad es, tenerlo en cuenta para el año siguiente, pero no podemos hacer nada en el momento. Entonces eso es importante, porque a veces incluso yo recibo muestras con una urgencia terrible de diagnóstico y son enfermedades vasculares, ¿no es cierto? Pero por el otro lado sí tenemos las enfermedades foliares, que son patógenos que se reproducen sobre la hoja. Entonces sobre esos sí nosotros vamos a poder actuar. Dentro de esos patógenos foliares en soja, hoy, acá y en este campo justamente,
Tenemos Septoria glicines, que es la mancha marrón de la soja en el tercio inferior del cultivo. Seguramente ustedes han estado filmando un poco, que son hojas que se tornan amarillentas con lesiones necróticas y en un ataque importante puede caerse, incluso caerse vainas. Luego tenemos, este cultivo tiene algo de bacteriosis, no tanto, pero hay otros lotes, incluso en Santa Fe, que ha habido bastante viento, ha habido algo de granizo, lluvia, muy importante, donde las bacteriosis incluso confunden al monitor. Yo siempre digo que traten de buscar en los estratos superiores del cultivo, a diferencia de la septoria, y que vean que normalmente presenta los 3 colores, es decir, la hoja sigue quedando verde, tiene a su vez lesiones negras, necróticas, rodeadas de halos amarillentos. Y por último, hoy hicimos el trabajo de que la gente lo encuentre, y bárbaro, todos lo encontraron, los primeros síntomas de Cercospora kikuchi, que es el tizón foliar de la soja, que el productor por ahí la conoce más como mancha púrpura de la semilla, que está arrancando. Hoy la encontraron, todos pudieron encontrarla, está bueno eso de poder encontrar los primeros síntomas, y a partir de ahí charlamos un poco de lo que significaban los umbrales. ¿Puede haber también otro grupo de enfermedades quizás todavía emergentes y que se dan con el cultivo más desarrollado, por ejemplo, que este que vimos hoy? Sí, en soja hay enfermedades que llamamos emergentes o reemergentes, con cultivos más avanzados y con años mejores también, no tan año niña, sino con más lluvias, pero bueno, si cambian las condiciones en el mes de marzo también podemos llegar a tener esas enfermedades. Una de las enfermedades que está avanzando es la famosa mancha anillada, el hongo es Corinespora cassícola, es muy importante en el NOA, en todo lo que es la zona sojera de Salta, de Tucumán, tienen esa enfermedad y en Brasil también. Acá aparecen los primeros síntomas, que son síntomas foliares, y como su nombre lo indica, como un blanco de tiro, digamos. El hongo va creciendo y dejando como círculos concéntricos. Es muy nueva, los técnicos todavía no están muy acostumbrados a verla, tampoco ocurre en todos los campos. Yo te diría que la hemos encontrado en la provincia de Santa Fe con una prevalencia de no más del 10%, pero a tenerla en cuenta porque está apareciendo desde el año 2016, y entonces ahora sí ya llevamos varios años donde esporádicamente la seguimos encontrando. Y otra enfermedad reemergente es la antragnosis. La antragnosis, el productor y el técnico la van a seguramente a relacionar más con las vainas, con las manchas en las vainas, que a veces adentro tienen como puntos negros, que son las estructuras del hongo, que son las acérbulas, y es una enfermedad que puede tener problema para la calidad final. Y ante ese panorama de enfermedades, ¿cuáles son las pautas de manejo quizás para lograr esa curva exponencial de enfermedades que se viene dando? Yo, con lo que empezamos esta charla, la primer pauta de manejo como tal es el diagnóstico, que a veces uno no lo relaciona con el manejo. Buen diagnóstico. Un seguimiento sostenido, porque lo importante del seguimiento en soja tiene que ser la frecuencia, no venir un día y después se hicieron 20 días, después se hicieron 7 días. Entonces, la frecuencia de monitoreo me va a dar a mí cómo va avanzando ese cultivo en cuanto a enfermedades. Si tiene un 10, un 20, de golpe salta un 40% de enfermedades. Esa es la tasa de incremento del patógeno y eso es lo que nos tiene que decidir a tomar la decisión de un fungicida. Llegamos al final de nuestro programa y como siempre les anticipamos temas para nuestras próximas ediciones. Seguiremos recorriendo la campaña agrícola con lo que será el cierre de la campaña de granos gruesos en la provincia de Entre Ríos. Seguiremos también conociendo más detalles de la presentación de fertilizadoras en el departamento Diamante y por supuesto los principales temas que hacen a nuestras economías regionales. Les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.